Seguimos aquí en Aquila y Priscila, el módulo 11 misiones, y estamos ya al fin en la unidad número 6, esta unidad número 6 que tiene que ver con la perspectiva bíblica misionera. Hoy vamos a revisar bastante de lo que nos dice la Biblia y que es el propósito misionero de Dios, y de hecho el inciso A que tenemos aquí nos habla de este tema, ¿no? El inciso A nos lleva a este tema de qué es, dice inciso A, bendición a todas las familias de la tierra. La Biblia no contiene pasajes sobre misiones. La Biblia es el libro de misiones porque de principio a final revela el plan eterno de Dios de redimir al hombre para que tenga comunión con Él. Esta es la parte interesante de esto que estamos hablando. Aquí, antes de seguir el, eh, el el siguiente pasaje, el siguiente párrafo que nos habla de Génesis y Apocalipsis, mencionamos esto. Realmente a veces las personas están más preocupadas, mucho más preocupadas por cuándo viene el fin, que por la conversión de esas personas que son de todo el mundo, de todas las naciones. Es interesante que en uno de los sermones que registra el libro de Mateo, que es el sermón sobre las cosas o aspectos finales, está hablando ahí Jesús, porque le pregunta, ¿no? Que cuándo vendrán estas cosas, cuáles son las señales y cuándo serán. No dice cuándo serán, dice estas serán las señales. Y a veces estamos más preocupados por las señales. Oía yo en una clase que tomaba hoy, pero luego algo que oía del hermano René esta mañana es que decía, pero al final Jesús dice, ¿cuándo? Y es muy enfático ahí en Mateo cuando dice, cuando se haya predicado el evangelio en todas partes. Entonces eso es lo que nos toca hacer. Este es la misión de Dios, la misión Dei de la que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, por eso este manual aquí en esta parte, bendición a todas las familias de la tierra, nos habla de esta parte. Desde Génesis a Apocalipsis, sigue diciendo el manual, vemos cómo Dios busca reconciliar al hombre consigo mismo a través de la sangre del Cordero. Fíjense bien, esta parte es importante. Dios busca reconciliar al hombre consigo mismo. No es el hombre el que va a Dios, es, eh, es Dios el que va al hombre, ¿no? Este ejemplo que tomamos con la hoja de papel para dar un ejemplo en la prédica es interesante. Si yo digo que este pedacito se desprende de esta hoja grande, es este pedacito el que se va a la hoja grande a pegar otra vez, o es la hoja grande que tiene que pegarse al pedacito de papel. Entonces, es este todo, ¿verdad? Este es el que se desprendió y el que está fuera del lugar. Y a veces nosotros pensamos que el hombre es el que busca a Dios. No, Dios es buscado hace una búsqueda del hombre. Está la parábola de la oveja perdida, que no soy yo, soy parte de la oveja perdida, es toda la humanidad, les dije la vez pasada. Está la parte de Gálatas cuando eh, llega a decir, y en Colosenses también, que llega a decir que Dios nos busca, dice, siendo eh, buscados por Dios, les decía a los Gálatas. Me extraña que ustedes ya ahora están en el mundo, ya están en el pecado, habiendo comenzado en el espíritu, pero dice, fuimos conocidos o conocimos a Dios, dice, más bien siendo conocidos por Él. Entonces esta parte es importante. Seguimos ahí, dice Génesis 3:21, y luego en toda la Biblia vemos cómo busca reconciliar al hombre consigo mismo a través del sacrificio sustitutorio. ¿Qué es esto del sacrificio sustitutorio? Es, hay un pecado, hay una falta, y esta falta
es cubierta por un animalito porque dice que ellos trataron de cubrirse con hojas su desnudez, su vergüenza que causa el pecado, y al final es cubierta con un sacrificio, que tomó unos animalitos, los sacrificó, y este sacrificio es símbolo de un sacrificio sustitutorio. Apocalipsis termina con la adoración de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas por la redención, perdón, vuelvo a leer, tribus y lenguas por la redención obtenida a través de la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, versículo 9. Luego tenemos una frase ahí interesante y vamos a ir leyéndola con calma. La tienes, Pastor Sergio. Ahí dime si tienes con tu mano el siguiente párrafo de John Stott. ¿Qué dice esta frase que nos está Bien. diciendo? Adelante, pastor. Sí, dice, John Stott escribe, sin la Biblia la evangelización del mundo no solo sería imposible, sino aún inconcebible. La Biblia es la que pone sobre nosotros la responsabilidad de evangelizar el mundo. Nos da un mensaje para proclamar, nos dice cómo proclamarlo y nos asegura el poder de Dios para la salvación de todo hombre perdido. Así es. Entonces, el gran tema de la Biblia es ir a todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que estar viendo y exactamente qué agrega en esta oración. Lo siguiente, vamos a ver si me ayudas, pastor eh, Samuel, por favor, con el siguiente párrafo de John Stott que está ahí en el manual. Dice, también agrega, por lo tanto, nuestro mandato para la evangelización mundial es la Biblia entera. La encontramos en la creación, debido a la cual todo ser humano es responsable ante Dios. En el carácter de Dios, como Dios amoroso y compasivo, no deseando que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. En las promesas de Dios de que todas las familias de la tierra sean bendecidas en Abraham y que llegaran a ser herencia del Mesías. En el Espíritu de Dios, quien da convicción de pecado, es testigo de Cristo e impulsa a la iglesia a la evangelización. Y en la iglesia de Dios, la cual es una comunidad misionera internacional bajo las órdenes de evangelizar hasta que Cristo regrese. Muchas gracias, pastor. Y es ahí como vemos como este párrafo que se nos acaba de leer, estos dos párrafos de John Stott, nos llevan precisamente a esta parte donde dice, Dios busca personas dispuestas para llevar a cabo su plan eterno. Este es lo que nos va a ayudar. Ahí, por favor, bueno, bienvenida, Connie, qué bueno que te estoy viendo ahorita. Eh, Dios encuentra que Abraham es un amigo con el cual puede compartir abiertamente su plan hacia cómo su plan, así como lo suele hacer con sus amigos. Y vamos a ver si Connie me ayuda con Juan 15:15, el pastor Sergio con Génesis 12, del 1 al 4, lo leemos, ahí está en pantalla, en el manual mismo, no tienes que buscarlo en la Biblia. Y luego, si me ayuda el pastor Samuel con Génesis 22:15 al 18. Si prenden su micrófono, Connie, por favor. Creo que se Por favor, silencia. ¿me puede decir Juan? Sí, Juan 15:15, por favor, Connie. Bienvenido, Pastor Juan. Le damos la bienvenida mientras. Buenas noches. Buenas noches. Aquí está, a ver si estoy bien. Ya no os llamaré siervos. ¿Sí estoy bien, pastor? Sí, Gracias. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Muy bien, hay una denominación que se denomina así los amigos, por este término, ¿no? Qué interesante. Ahora sí, Pastor Sergio, por favor, ayúdame con el Génesis. Está ahí en el manual, si quieres no buscarlo en la Biblia, Sí, está con negrito. sí, hay Génesis 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Sigo leyendo, parece que se trabó ahí su lectura, luego lo recuperamos. Y dice, serás bendición, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es lo que tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Que vemos que está diciendo. Gracias, Pastor Sergio. Y ahora sí sigo leyendo y cuando lleguemos al versículo le pido a Pastor Samuel que lea Génesis. Bueno, es esta parte que estuvimos vamos a estar mencionando de Génesis 22 15 al 18 y luego Pastor Juan, Génesis 26 3 al 15 y Pastora Elvia, 28 12 al 13. No la vi, pero me imagino que ahí está con Pastor Juan. Entonces dice, más tarde Dios le repite a Abraham las bendiciones y propósitos al punto de declarar la fuerza de ellas con juramento. Ahora sí leemos, por favor, Samuel. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, diciendo Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gracias, pastor. Pues vemos ahí como y la promesa de Génesis 12, cuando la dijo a Abraham, se le repite a Abraham porque ya le cambió el nombre, porque ahora es padre de todas las naciones. Y luego Dios repite el mismo plan a su hijo Isaac. Me ayuda el pastor Juan con Génesis 26 3 y 5. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, ¿Me escuchan? Sí, sí. ok. Habita como, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Gracias, pastor. Entonces, todos estas promesas que fueron dadas a Abraham, luego fueron repetidas a Abraham, que es el mismo personaje, pero ya ha cambiado el nombre por Dios, se le repiten a su hijo que se llama Isaac. Y luego, más tarde, al hijo de Isaac, que es el famoso Jacob. Entonces, leemos, por favor, Elvia 28 12 al 15. Permítame, es que Sí, no claro, sé. no hay ¿Qué problema. necesidad? Génesis 28 12 al 15. 12 al 15. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta el 15. Yo creo que ahí está más o menos el A versículo. 15. Sí, ahí estamos. Ahora, fíjense en qué interesante es Este, eso. Quiero que observen aquí cómo el final del capítulo 12 del 1 al 4, que hizo el pastor Sergio a favor de empezarnos a leer, terminaba con esa parte que dice a todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cuáles son todas las familias de la tierra? La descendencia genealógica de Abraham, es decir, de la sangre de Abraham, o eran todas las naciones de la tierra. Esto es muy interesante. ¿Quiénes eran? Y entonces aquí vamos a un segundo más a entender esto. Es importante. El plan de Dios en ese momento era Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, por eso decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego ellos formaron una nación. Esa nación termina después de lo de Egipto, después de los jueces, después del tiempo de los reyes famosos, en la época de oro, que es el tiempo del rey David y su hijo Salomón, y luego la división de Roboam y Jeroboam, la división del reino. Y cuando esta división se da, se convierte en la tribu del norte y la del sur, pasan cientos de años, ¿verdad? Con estos reyes, y al final, ¿qué pasa? El pueblo desobedece, casi estamos haciendo un pincelada así inmediata, un flash, así una fotografía de todo el Antiguo Testamento, y en ese momento lo que pasa es que el pueblo al desobedecer tiene un castigo, ¿no? Leemos el libro de Jeremías, como está ahí diciéndole, mira, desobedeciste, van a venir y te van a llevar, ¿verdad? Tenemos esta profecía que no es que hable del futuro, sí es del futuro, pero más bien es un castigo inminente por el pecado. Al fin, las naciones como las conocemos, norte es llevada, primeramente queda sur, luego es llevado también sur. En el norte, recuerdan ustedes los famosos samaritanos que son traídos. Esto se debe a lo que hacía el pueblo asirio, que fueron los primeros que los llevaron, los asirios, que lo que hacían era traer de todas las naciones conquistadas a esos territorios para que perdieran su identidad nacional. Entonces el pueblo del norte se pierde, la raíz se pierde, la simiente se pierde. Luego el mismo Babilonia trae y ahí la estrategia es diferente. La estrategia la he explicado, tratado de sintetizar de la siguiente manera. Es este pueblo que llega, conquista, agarra a los que tienen más de 2 millones de pesos en Banco Azteca, o sea, algunos de nosotros iríamos, ¿verdad? Y se los llevan para el país conquistado. Vamos a pensar que Alaska es un país y que llega a Alaska y conquista México y saber cuántos tienen cuenta en Banco Azteca. Todos los que tienen saldo arriba de 2 millones, no los llevamos. Todos los demás pobretones, como yo comprenderé, mueren, ¿verdad? Entonces, entre ellos se va, recuerdan ustedes, Daniel, porque era de los príncipes, ¿verdad? Los que tenían la posibilidad. ¿Para qué los llevan? Los llevan al norte, a Babilonia, para hacer de tomar lo mejor supuestamente de los pueblos y tenerlos allá para que su reino Babilonia creciera, se fortaleciera, ¿verdad? Recuerden ustedes que los tienen como príncipes y los tienen ahí. ¿Qué pasa cuando están allá? Han perdido toda identidad nacional como nación, están perdidos. Ese era el propósito real que tenían, llevarlos y que perdieran su identidad nacional. ¿Qué era su identidad nacional para ellos? ¿Qué era lo más importante? Pues el templo es destruido, y aún el profeta Jeremías es el mismo que le dice en ese famoso carta a los que están en el exterior,
a Carto a los que están esparcidos, les dice, mira, lo que vas a hacer allá es, pues, espérate, vas a estar allá 70 años. Siembra viñas, coséchalas, estate tranquilo, porque tú ya no vas a regresar, que tus próximas generaciones regresen. Qué fuerte carta esa de Jeremías, ¿no? Entonces, cuando hay esta carta, entonces el pueblo entiende que, pues, que no va a regresar inmediatamente, que va, el consejo de Jeremías, del profeta, es mantén tu identidad nacional. ¿Cómo mantienen ellos su identidad nacional? Su identidad nacional la mantienen a través de algo que es reunirse para leer los pocos escritos o los escritos sagrados que lograron llevarse con ellos. Porque llegaron y dijeron, a ver, ¿tú eres de los ricos? Pues te vamos a llevar, agarra tus chivas. Y pues lo primero que hicieron, dijeron, no me puedo llevar un pedazo de templo, pero pues me llevo lo que tengo, ¿verdad? Me llevo la palabra que tengo en ese tiempo, los rollos del Antiguo Testamento. Y entonces ellos empiezan a reunir a las orillas de los ríos, ¿no? Hay este famoso salmo de los ríos de Babilonia, ¿no? Que hasta hay un canto que hizo por ahí un grupo famoso. Y entonces tenemos en este momento algo muy extraordinario, que es que surge una religión con nuevos preceptos. Y surge una religión con un precepto muy especial. Hoy no lo mencionaba el maestro René en la clase que tomaba en la mañana, que es este precepto. Y dije, esto es lo que yo les voy a contar hoy cuando oía, porque íbamos a hablar de este tema. Entonces, este precepto precisamente es una religión que ahora tiene un concepto ético. Ya han perdido todo, ¿verdad? Ahora tienen una religión que tiene un concepto ético, es decir, hay que portarnos de cierta manera. ¿Qué surge de estos eh, em, situación de la nación? Surge algo muy interesante. Surge unos buscadores, dicen, ¿por qué nos venimos al exilio? ¿Por qué fuimos destruidos? ¿Por qué se destruyó el templo? Se destruyó, ¿saben por qué? Wow, se destruyó por una razón. Y la razón fue que no obedecimos la palabra. Pues hay que obedecerla. Y surgen los famosos fariseos. ¿Quiénes recuerdan a los fariseos? Pues ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Los fariseos surgen después de que regresa el pueblo a Jerusalén. Entonces ya esto nos deja en un lugar especial que podemos seguir nuestra clase. ¿Quiénes son ahora las naciones? Ya no son las etnias. Ahí está un profeta famoso que hemos hablado sobre él varias veces, el famoso profeta Jonás, ¿no? Que es mandado a una nación extranjera que es Nínive. Y entonces dicen los estudiosos del fin del Antiguo Testamento que hay esta lucha entre los mismos judíos de aceptar a los prosélitos, a los que se convertían al judaísmo, porque el judaísmo para este momento pues ya está totalmente mezclado. Y entonces, por eso Gálatas dice, venido el cumplimiento del tiempo. Cuando todo era propicio, muchas cosas, no las vamos a hablar aquí, pero muchas cosas eran propicias para que el evangelio se pudiera establecer. ¿De acuerdísimo? Entonces, vamos a ir con la lectura, me van a ir ayudando en las eh, condiciones indispensables para que se cumpla este plan, fe y separación. Voy a ir así por orden como los tengo aquí. Les voy a ir abriendo el micrófono para que ustedes lo lean. Empezamos con Elvia. Me va a leer este párrafo que empieza en la viñetita o puntito que tiene ahí hasta donde termina. Es el título, el párrafo y luego lo que dice MacArthur, eh, el párrafo entre comilladas y lo que dice Spurgeon, los dos citas que nos da aquí sobre el último de la tierra. ¿Lo tienes, Elvia, por ahí? Nos ayudas, por favor. Condición indispensable para que se cumpla el plan. Fe y separación. Para que se cumpla el plan de Dios en la vida de Abraham, en primer lugar, debía creer que era fiel el que prometió. Tu fe
iba a ir acompañada de obras que demostraban que su fe era verdadera. John MacArthur dice, no somos salvos por obras, sino por fe, pero nuestras obras demuestran si tenemos la fe que salva. Spurgeon decía, solo en la medida de mi entrega puedo demostrar mi fe, porque no existe creencia sin amor y amor sin entrega. Fe y separación. Hasta ahí. Entonces, podemos ver cómo hasta ahí interactúan vamos estos a... dos. Permíteme, déjame Perdón. hacer un comentario ahí y luego seguimos leyendo. Si me sigue leyendo Pastor Juan, después de el siguiente párrafo, nomás deja hacer un comentario breve. Aquí vemos algo que es parte de nuestra doctrina cristiana, que es clarísimo, ¿no? Esta parte es clarísima. La fe sin obras es muerte. Las dos cosas son necesarias. Si la entrada es la gracia, si la entrada es la gracia. Por las obras mismas sería imposible alcanzar la fe. Aunque en los primeros siglos de la iglesia primera había tensión en la iglesia por que muchos de ellos pensaban que sí eran necesarias las obras, la circuncisión y todo esto, que lo recordamos en el capítulo 15, ¿no? Pero aquí tenemos esta parte que nos habla de esto. Entonces, vamos ahí rápidamente, Pastor Juan, ahí estamos contigo para que nos leas fe y separación y todo ese parrafito hasta donde están las negritas que están ahí. Ok. El primer párrafo de la siguiente Fe página. y sí, fe y separación. Podemos ver cómo interactúan estas dos características en el llamado a Abraham, el pueblo de Israel, a Isaías y a cada uno de nosotros, ¿no? Dios precisa personas que crean en Él y lo demuestren dando pasos de separación. Santo significa separado para Dios, entregado, consagrado. La separación en el caso de Abraham era una separación de su tierra, de su parentela, de su cultura, etcétera, etcétera, para iniciar una nueva vida con Dios. En el caso de Israel, la separación era de todo pecado y costumbres paganas de las naciones vecinas, incluyendo su herencia pasada en Egipto, Éxodo 19. En el caso de la iglesia, fuimos adquiridos, comprados por precio. Ninguna persona redimida por Cristo puede presentar excusas frente a la orden imperativa de la Gran Comisión. El Señor compró con su sangre a millones de personas con el fin de llevar a cabo su gran plan de salvación. Ok, gracias. Entonces vean ustedes cómo hay una separación, que era lo mismo que habían entendido los fariseos, solamente que los fariseos habían exagerado tanto y sobre todo, su problema no era que buscaran a Dios, su problema es que se creían superiores a los otros por lo que habían logrado por sus propias fuerzas, ¿no? Ahora sí, Pastor Samuel, nos ayudas con el siguiente párrafo, que es la viñeta, la bendición. Y paras antes de los signos de interrogación, por favor. Dos párrafos. La bendición prometida es que conozcan al Señor Jesucristo. En Génesis 22:18 dice, Dios le dice a Abraham, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Vemos claramente que la promesa de bendición no es algo material, sino una persona, Cristo. Muchos dicen, los judíos son muy bendecidos, pensando en la parte económica, pero la palabra dice que la bendición es tener a Cristo. Cristo es la bendición prometida. Gracias. Entonces aquí hacemos este comentario importante. La bendición no es lo económico, la bendición es tener la salvación. Ahora sí, por favor, me ayudas, Connie, con el siguiente parrafito hasta donde termina, no es bendición, es un párrafo grandecito. ¿Me ayudas, por favor? Sí, pasó. Cuando será verdaderamente bendecida una familia, solamente cuando Cristo llega a sus vidas
cuando llega la bendición a una nación a través del desarrollo económico o programas de ayuda social. No, la verdadera bendición llega a las naciones y a cada familia de la tierra cuando reciben a Jesucristo. Lo demás es añadidura, pero en muchos casos puede haber suficientes recursos económicos, como en muchos países europeos, sin la presencia de Cristo. Y sabemos que eso no es bendición. Gracias. Bendición, Entonces, hasta ahí, Connie, por favor. sí, pastor. Hasta ahí vamos a detener un momentito la lectura. Bueno, parece que vamos a pedirle al Pastor Sergio que nos siga leyendo, pero un momentito, por favor. Voy a hacer el párrafo siguiente y explicar algo. ¿Se dan cuenta que a veces pensamos en lo material? Cuando decimos Dios es bendito y Dios nos bendice, no significa que nos bendice económicamente, aunque están las añadiduras que nadie las puede negar, pero no es el propósito esencial de Dios bendecirnos en esa parte como primer parte, sino en la primer parte es la bendición espiritual y por ende, estando en una situación espiritual de bendición, tenemos las famosas añadiduras. Bendecidos para bendecir, la naturaleza de Dios es bendecir, pero Él requiere de canales para que hagan que la bendición corra hasta lo último de la tierra. Podemos elegir ser canales como el río Jordán o estanques como el Mar Muerto. Esta es una ilustración muy interesante. El río Jordán corre y fluye en sus bordes. El río Nilo mismo corre y fluye en sus bordes bienestar, prosperidad, arrastra muchas cosas interesantes. Mientras que el mar Jordán, el mar muerto se llama así porque es un mar que no tiene salida y entonces sus aguas pues no tienen vida. Por eso se llama el mar muerto. Como no tiene salida, es un estanque de muerte. Muchos piensan que la Gran Comisión es algo del Nuevo Testamento. De esta manera tampoco puedes ver a Jesucristo actuando en el Antiguo Testamento para proveer su plan de salvación. Entonces, el plan de salvación viene desde Génesis 3:16 y el plan de tener un sustituto para la salvación. Ahora sí, Pastor Sergio, vamos a ver si nos puedes ayudar. El primer versículo está ahí mismo y si luego la pastora Elvia nos marca Mateo 3:3 al 23. Es un párrafo largo, pero vamos a leerlo para explicar algo ahí. Entonces, Pastor Sergio, a ver si me puedes ayudar hasta ahí. A ver, Luego dejas que la pastora nos ayude y luego yo explico algo. ok. Bendecidos para bendecir. No, es más abajo, pastor, por favor. Es donde dice obstáculos para Ah, obstáculos para la bendición. Corra a todas las familias de la tierra. Jesús dijo, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Lucas 4:46. La desatención, las distracciones, las prioridades mundanas y una voluntad paralela a la voluntad del Señor son la causa de la falta de fruto. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador y la semilla. Mateo 13, del 3 al 23. Ok, ahí un momento. Podemos ver cómo los... Un momento, pastor. Ok, Ahorita sigues leyendo, pero por favor vamos a leer la parábola de Mateo 13:3 al 23. Vamos a escucharla con atención, la parábola, para ver qué nos está hablando. Mateo 3, 23. Sí, si me ayuda, Pastor Elvia, por favor. Prende su micrófono, por favor. Ahí está. Sí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo,
yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Permíteme, Y pastora, entonces le dejó. permíteme, yo creo que te di mala cita. Es Tal vez 13. 13, 3 al 23. Cierre sus micrófonos, que hay mucha interferencia. ¿13 qué? 13:3. 13, 3 al 23. Perdón, posiblemente dije 3, pero es 13, Mateo. Es lo que estaba leyendo en Mateo 3. 13. Mateo 13 es la parábola del sembrado, de la sembrado y la Ese- semilla. Adelante, 3. pastora. Y, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque no ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, lo que vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Gracias. Ahora sí sigue con la Hoy lectura, por pues favor. vosotros... Ajá. Podemos ver cómo los afanes del mundo, el amor a las riquezas, la superficialidad o el deseo de satisfacción instantánea pueden ahogar toda posibilidad de ser canales de bendición a otros. Hay muchas cosas que pueden estorbar los propósitos de Dios para su vida, si usted se lo permite. Puede verse estorbado por las opiniones y deseos de otros para su vida. Sus propias inseguridades, dudas, egoísmo o falta de fe pueden impedir que se cumpla en usted el plan de Dios. Ok, pues ahí ya quedó clarísimo que esta parte de la obstáculos es nosotros mismos que obstaculizamos el reino, ¿no? El reino de los cielos, y esto es muy, muy complicado porque pues nos convertimos en el mar muerto, ¿no? No hay vida dentro de nosotros, no hay una solución concreta, y entonces ahí tenemos ya esta parte de la siguiente página, que es la página 20, la cual vamos a ir leyendo. Connie, ¿me ayudas por favor con ya en la página 20 leyendo los tres primeros párrafos antes de la conclusión, para luego yo buscarlo? Si el pastor Samuel nos prepara para cuando llegue esta parte el versículo nada más de Lucas 15:7, y el pastor Juan nos prepara el versículo de Apocalipsis 7:9, que ya hemos mencionado, pero vamos a leer lo de la Biblia. Entonces, nada más haces esa pausa cuando llegues al versículo para que nuestros queridos hermanos nos ayuden a leer, por favor. Adelante, Connie. Y se cumplió el propósito divino, trae gozo verdadero. Somos hechos con un propósito,
de modo que hay un vacío o un anhelo cuando no lo cumplimos. Jesús, hablando de llevar frutos, dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo completo está en llevar fruto eterno. Esto satisface y llena de verdadera alegría nuestra vida, porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente con el ¿Qué por? 99 justo que no necesitan arrepentimientos. Lucas 15:7. Imagínate Adelante, adelante, pastor, con el versículo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Adelante, Connie. Imagínate presentarte delante del Señor con las manos vacías. ¿De qué vas a alegrarte por toda la eternidad? El gozo eterno será por personas salvadas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas en la presencia del Cordero. Ahí vamos a detener, gracias. Ahora sí, Pastor Juan, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. Gracias, Pastor. Ahora sí, vamos a esta parte de la conclusión. El primer punto es la verdadera bendición, es la unión con Cristo. El verdadero gozo es que Cristo llegue a todas las familias de la tierra. Entonces, bendición y gozo son estas cosas. Bien, qué interesante entonces fue este primer punto que estuvimos observando acerca de ¿qué es este bendecir de Dios, la bendición a todas las familias de la tierra? Y entonces ya podemos pasar al siguiente punto para ir cerrando nuestra clase, que sería ahora ver y revisar el punto B que dice la autoridad de Cristo en las naciones. Propósito de la autoridad delegada, y esta autoridad se encuentra en Mateo 28, 18 al 20, que es conocido como el gran mandamiento. No vamos a leerlo porque lo conocemos, pero vamos a desglosarlo en la forma en que nos lo dice el manual. Ir. La autoridad delegada tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa y dar pasos de acción. Ir, el verbo ir es un verbo de acción, ir a los lugares aún no alcanzados que están esperando hace 2000 años que la iglesia haga uso de la autoridad que el Señor nos confirió. Recuerden ustedes que vimos la ventana 10:40. Hacer discípulos. Hay una tarea bien estipulada. Tiene que ver con la inversión en vidas. Es una tarea que requiere personas de carne y hueso que muestran cómo se hace para ser un verdadero cristiano. Esta tarea requiere de personas disponibles que dediquen tiempo para aplicar las enseñanzas bíblicas a la vida diaria, de modo a lograr personas que aprenden a obedecer todo lo que el Señor mandó. Es decir, es un trabajo de ir y hacer discípulos. Esto lo resumo en una frase que a veces he dicho, y yo digo la siguiente frase: no te enseño lo que sé, sino lo que hago. Eso es para mí el resumen de ser un discipulador. No te enseño lo que sé, sino lo que hago. Y esto tiene que ver con la ética, con la ética cristiana que nosotros tenemos y mencionamos. Por eso podemos llegar ya en este momento a la conclusión, y vamos a ir leyendo cada uno de nosotros
uno de los puntos de la conclusión. Yo empezaré, luego Elvia, luego Juan, luego Sergio, el párrafo grande, y por último terminamos con Connie, el último párrafito para terminar nuestra clase de esta lección. Entonces, decimos, eh, conclusión, ¿qué vamos a hacer con la autoridad delegada sobre toda la tierra? Esta es una pregunta, hasta nos sobró un signo de interrogación ahí. Siguiente, por favor, Elvia. Ya no podemos decirle a Dios que Él vea cómo va a hacer para salvar a las naciones. Siguiente, por favor, Él Juan. recuperó la autoridad perdida. Él recuperó la autoridad perdida por el primer Adán y ahora la devuelve a la iglesia. Ahora sí, Pastor Él César. nos, él nos delegó la tarea de conquistar la tierra. Si hoy tomamos decisiones firmes, Él nos decisiones firmes de llegar a cada lugar de la tierra, a uno conquistado. Ese lugar continúa bajo el dominio del diablo. Oh. Y Wow. terminamos. Hoy es el tiempo de ponernos como meta, poner la planta de nuestro pie en cada pueblo, tribu, lengua y nación y conquistarlo para Jesucristo. Ok, entonces con esto finalizamos esta lección que se llamó Perspectivas Bíblicas Misioneras. Entonces, ¿creen ustedes que es importante esta perspectiva bíblica misionera? Voy a ahora no voy a parar aquí la grabación porque lo que digamos puede ser importante. Y voy a empezar con el pastor Samuel. ¿Cómo es en tu ministerio esta frase, perspectiva bíblica misionera, pastor? Para mí amplía mucho la visión, extendiendo exactamente la voluntad de Dios. Muchas veces ignoramos por completo hasta dónde tiene que llegar la palabra a nuestra vida para que a través de nuestra vida pueda ser alcanzada pues, las masas, la gente que sea a nuestro alrededor. Y en ocasiones creemos que tiene que ser a fuerzas con grandes masas, sino que puede ser una persona o dos, pero exactamente es ir a extender el reino de Dios y no el del hombre. Muy bien. Voy a hacer la misma pregunta al pastor Juan. La misma pregunta. ¿Cuál es su perspectiva bíblica de misiones? Pero antes de que me dé la respuesta, voy a pedir que tanto Connie como la pastora Elvia me digan, vayan pensándolo, esta pregunta abierta que lanzo. ¿Ha cambiado su concepto de misión estas clases? Fíjense bien, la pregunta es diferente. ¿Ha cambiado su concepto de misión que tenían antes de iniciar estas clases o sigue siendo la misma? Es la respuesta. Adelante, Pastor Juan, con su respuesta. Creo que se quedó congelado el Pastor Juan del nervio de que tenía que contestar, o fui yo el que me congelé. Bueno, Sí, porque no, bueno, nosotros estamos bien aquí, es lo que pensábamos. Dije, ¿qué pasó? ¿sí me oíste el último que la pregunta? Sí, bueno, la que lo dijeron a ellas, a mi esposa, sí. A la tuya es, ¿cuál es tu perspectiva bíblica de misioneras, de bíblicas misioneras ahora que hemos tenido estas clases como pastor? Bueno, prácticamente nos abre un panorama más amplio realmente de lo que son las misiones, la que muchas veces no ponemos mucha atención o muchas veces no nos importa ver realmente lo que es la misión, ¿no? Y vemos cuán importante es, porque Jesús cuando dice vayan, vayan, nos habla de una misión, de un mandato, de algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer o que tenemos que realizar. Pues al ver realmente la perspectiva realmente de lo que son tan importantes las misiones y participar en las misiones, es algo muy, muy importante, pastor. Ok, entonces ahora sí, tanto para Connie como para hermana Elvia, hermana Connie, hermana Elvia, a ustedes les tocará decirnos
cómo ha cambiado su visión de lo que era misión a lo que ahora hemos escuchado. ¿Ha cambiado? ¿Es diferente? Empezamos con Connie. Sí, ha cambiado un poco, no le digo que bastante, pero no, sí, ha cambiado un poco, pero me cuesta un poco de trabajo, por decir, al aquí a las familias o a las personas que cambien de vida, pero siempre se niegan a oír a la palabra de Cristo. Sí creo en Dios, me dicen, sí creo en Dios y voy a la iglesia y todo. Sí, pero no te explican lo de Cristo. Y nosotros aquí vamos leyendo la Biblia y conforme va la Biblia, pero a veces se niegan y, y ahí es a donde yo me siento defraudada un poco. Esa es la verdad. Muy bien. Entonces, me cuesta trabajo. Ahora, ahí es importantísimo lo que acabas de comentar antes de que nos comente la hermana Elvia, que recordemos que nuestra misión es comunicar el Evangelio como testigos, no es convencer, sino simplemente lo que estás haciendo ya es hacer misión. Adelante, Elvia. Bueno, sí, ha ampliado mi, ¿cómo fue la pregunta? Perdón, Sí, ¿cuál hermano. es tu concepto de misión antes de estas clases y ahora si se ha modificado un poco o un Ah, mucho? bueno, sí, es importante que estemos conscientes de que hay mucha gente que necesita de la salvación. Para esto, pues, son los misioneros que le llevan el evangelio a la gente que no es alcanzada todavía. Y pues, sí, sí es preocupante, porque hay mucha gente que no ha conocido de Jesús. Y nosotros, pues, si no podemos ir o no podemos mandar misioneros, pues por lo menos orar, ¿no? Por ellos, para que el Señor los ayude, los sustente, los fortalezca y pues que pues se lleve a cabo el propósito, ¿no? Por el cual están ellos de misioneros para llevar la salvación. Y pues también lo de estar haciendo las alcancías para pues con en lo económico poderles aportar algo, ¿no? Algo para que ellos puedan ser sustentados y puedan llegar a esos lugares. Muchas gracias, Silvia. Y para terminar, vamos a eh, preguntar algo que pues es como un reto para cada uno de nosotros, cómo hacer misión realmente, cómo logramos hacer misión, de qué manera logramos hacer misión. Y en esta ocasión, voy a pedir que el pastor Sergio nos cuente en su trabajo pastoral, en los lugares donde él trabaja, que todos nosotros sabemos que es su trabajo, su misión. ¿Cómo es, hermano Sergio, tu trabajo? ¿Crees que es parte de la misión hablar con las personas que están en las adicciones? ¿Cómo lo ves después de esta parte que hemos estado hablando de misión? Sí, pues estaba pensando ahorita en base a las preguntas que les hiciste y yo decía, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en cuanto a misión? Y sí es eso también, ir a predicar desde la palabra de salvación. Este, pero también hay obstáculos. Pero eso no impide de que yo pueda llevar la palabra. Y sabes qué, que lo que más me agrada mucho es que a mí me encanta hablar desde la palabra. Y que sí, la mayoría sí tiene esa necesidad de preguntar, se me acercan, qué hago, qué leo, cómo le hago, pero sí, ahorita empieza a dar fruto todo lo que yo he hecho, gracias a Dios. Qué Entonces bueno. sí es muy importante eso, muy importante Ok. seguir en eso. Te agradezco, hermano, tu participación en este tema. Y ¿qué les parece ahora si nos tomamos la foto y en esta ocasión
voy a dejar la grabación un ratito, pero vamos a